del Espíritu Santo. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces en medio de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Verso 28 dice: entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame, sálvame. Al momento Jesús, tendiendo su mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Hermano, un minuto regáleme y levante su mano, porque ese Jesús de la barca está aquí. Ese Jesús de la barca hoy está aquí. Ese Jesús no está diciendo: no tenga miedo. Ese Jesús de la barca va a hacer algo en tu vida en este año. Ese Jesús de la barca no está diciendo: alentaos, yo soy. Oh, como dice Juan, el yo soy está aquí en esta noche, en esta tarde. Oh Espíritu Santo, ahora comienza a pasar algo en tu alma, en tu espíritu. Este año no será igual que el año 2022. Este año tiene un número profético. Este año tiene algo sobrenatural que va a acontecer en esta congregación. Este año será un año de victoria. Este año el Señor va a hacer cosas sobrenaturales sobre tu vida. Oh Espíritu Santo, ahora Señor. Oh sí, Señor, aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Comienza a declarar. Diga Yeshua. Comienza a decirlo. Comienza a declararlo. Aleluya. Dígalo. Oh, Yeshua está aquí. Yeshua está aquí. Oh, Espíritu Santo está aquí. Aleluya. Oh, nuestra hermana Lidia lo decía. Nuestra hermana Aralia lo repetía. Lo confirmaba. Estamos declarando que el caballero de la cruz está aquí. Oh, en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Oh, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, ahora se rompen los yugos, se
su asiento, pero no siente la alabanza, no siente la adoración. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Mi amado hermano, hoy no vamos a ser tan extenso, porque vamos a estar todo este mes hablando de este tema tan maravilloso que el Señor nos ha entregado a esta iglesia, a esta pequeña manada, a este pequeño lugar aquí en medio de Arizona. El tema del año, como ustedes ven, es caminando en lo sobrenatural de Dios. ¿Cuál es el tema? Caminando en lo sobrenatural de Dios. Hay muchas cosas sobrenaturales, muchas, pero hoy no vamos a hablar de otras cosas, sino lo sobrenatural de Dios. Y así quisiera, hermano, que usted se vaya preparando. Estaremos dando una serie de mensajes sobre este tema, porque lo que Dios va a hacer este año va a ser sobrenatural. Hermanos, este fin de año fue un año con muchas altas y bajas. Fue un año donde muchos tuvimos luchas y dificultades, pero también hubo grandes victorias. El año 2022 fue un año donde el enemigo se levantó contra esta iglesia porque quería detener el fluir de Dios en nosotros. Pero cuando Dios se dispone con una iglesia, cuando una iglesia se mueve en lo sobrenatural, cuando uno entiende, mis hermanos, que uno está aquí no por cualidad humana, sino que Dios fue quien te mandó, uno está seguro. Y los que pudieron estar cerca de nosotros en ese momento pudieron vivir cuando a donde estábamos el enemigo se levanta de una forma que ya yo sabía que se iba a levantar. Yo sé que muchos recuerdan lo que sucedió un día donde ese día el Espíritu Santo me mueve a cubrir la iglesia. Ese día el Señor me mandó, no sé si recuerdan los que estuvieron ahí, que me moví banco por banco a orar por cada uno ese día. Y oramos por toda la iglesia, cubriéndola. Y yo decía, pero ¿por qué estoy orando por esto? Como si algo malo fuera a pasar. Pero como uno no sabe el futuro, sino que lo sabe Dios, mis hermanos, nosotros haciendo esa declaración, cubriendo la iglesia, afuera no estaban esperando los dueños del templo donde estaban para darnos un ultimátum que teníamos que retirarnos. Y con una actitud, ¿verdad? No muy agradable, pero sabiendo de que yo sabía que era Dios que lo estaba haciendo, nos dieron la noticia. Ya era algo que a mí no me sorprendía, porque ya yo lo había sentido en mi espíritu, y mi esposa me cuestionaba diciendo, pero ¿cuál es tu afán de buscar lugar si no nos están echando? Eso me lo dijo ella humeante. Y cuando vimos la realidad, ella se dio cuenta de que era Dios que ya me estaba preparando. Y por eso entendí que había que movernos, y así nos movimos a otro lugar. Y de verdad que fue un momento, mis hermanos, no le voy a negar, donde uno humanamente puede decir, Dios, ¿qué está pasando? Pero Dios es maravilloso. ¿Saben por qué? Porque Dios nunca te va a mover, o Dios nunca va a cerrar una puerta si Él ya no tiene otra mejor donde tú vas a pasar. Eso es un principio. Cuando tú estás caminando en fidelidad con Dios, la puerta que
se te cierra, es porque ya Dios no quiere que tú sigas cruzando por ahí, es porque hay una mejor que se va a abrir. Y eso me mantuvo en paz. Pero ustedes saben que hasta la última semana, no encontraban un lugar. Y el Señor preparó este lugar. Pero yo sé que estamos aquí hoy y no es un lugar de estancia final. Este es un lugar de tránsito. Aquí Dios nos abrió puertas y gracias a Dios el pastor Daniel ha sido muy consecuente con nosotros, muy amable. Pero el Señor me dijo claro que no me acomode, porque no le voy a negar, en aquel lugar me estaba acomodando. Me estaba acomodando, y cuando usted se acomoda es el peligro más grande de cualquier cristiano, la comodidad. Hermanos, lo que ha hecho flaquear a muchos hombres de Dios ha sido la comodidad. El cristiano tiene que vivir en un constante luchar, en una constante batalla, porque la comodidad produce ansiedad, y la ansiedad es una conducta humana que, créame, que no acarrea cosas buenas, siempre acarrea cosas malas. Decía uno de mis grandes, un gran hermano que nos enseñó muchas cosas, nos decía: hay que estar siempre ocupado en alma en el Señor. Porque el Señor, cuando tú no tienes nada en Dios, no tienes nada que hacer en el Señor, entonces el enemigo va a encontrar un lugar oportuno para ocuparte ¿de qué? De las cosas negativas. Y mis hermanos, tenemos que estar alerta sobre la comodidad. Y no sé si recuerdan a David. ¿Cuántos recuerdan a David? Ese gran rey, ese gran rey de Israel, de donde salió el linaje de Cristo. ¿Quién lo recuerda? ¿Sabe qué le ocurrió a David? El pueblo estaba en guerra. ¿Y sabe qué hizo David? No fue a pelear con el pueblo, sino que se quedó en su palacio. ¿Y qué sucedió? Para los que no lo saben la historia, estando cómodo en su palacio, mientras el pueblo estaba peleando, él estaba cómodo en su palacio, se paró en la ventana y ahí entonces vio a una mujer que era la mujer de Urías, Betsabé que se llama, y la vio desnuda bañándose. ¿Y qué pasó? La codició en su corazón. Y ahí preguntó a sus criados, a sus servidores: ¿quién es esa mujer? Y le dijo: es la mujer de Urías. O sea, era suficiente de tantas mujeres que él podía tener como rey en aquel tiempo, que el Señor se lo permitía. Si era casada y era de uno de sus súbditos, lo ecuánime era: ok, es la mujer de uno de mis soldados. Y terminó. Pero no, mis hermanos, por eso es que la comodidad, no hacer nada, produce ansiedad, y esa ansiedad siempre va a arrastrar lo malo. ¿Y qué sucedió con David? Aún sabiendo que era casada, aún sabiendo que era mujer de uno de sus guerreros, la mandó a llamar y se acostó con ella. Y ya ustedes saben la historia, que quedó embarazada, y cuando quedó embarazada, para ocultar su pecado, mandó a buscar al guerrero para que se acostara con la mujer. Y el hombre dijo: ¿cómo voy yo a estar aquí acostado? Oiga qué lección le dio uno de sus súbditos. Oh, mi rey, dice él, ¿cómo voy yo a estar acostado y con mi mujer a donde el pueblo está peleando? Pero a él, y él dijo: no te preocupes, ve, descansa. Y como el hombre estaba negado, comenzó a darle alcohol. Y dice la palabra que él se emborrachó para que se llegara a su mujer. Pero a un borracho, mis hermanos, el Señor no permitió
que él viviera con su mujer. Porque para que él quería que viviera con su mujer, para ocultar, para que el hijo que tuviera se justificara que era de su marido. Pero en los tiempos de guerra, los que saben y han leído historia, en los tiempos de guerra los guerreros no se acuestan con mujeres, porque eso era algo que ellos, para no debilitarse, para no entrar, ¿verdad? Y el hombre no se acostó. Pero aún así, mis hermanos, David no se calmó con eso. Como sabía que el hombre no iba a acostarse, mandó a uno de sus jefes y le dijo: pon a Urías adelante y déjenlo, prácticamente como decimos en el país, déjenlo solo. ¿Para qué? Y mataron a Urías. Y todo eso lo hizo el rey David, ese gran hombre. Cometió ese pecado tan horrendo. Y Dios, me imagino, observándolo. Tantas mujeres que tiene. Pero como él decidió, porque mis hermanos, el problema del pecado es que un pecado trae otro. Es que un pecado arrastra a otro. Es como la mentira. Usted dice una mentira y para sostener esa mentira hay que decir 100 mentiras más. Entonces, ¿qué sucedió? Como él no se iba a humillar y iba a ocultar a todo, el hombre murió. Dios manda a un hombre de Dios y le dice: rey, tengo algo que decirte. Oh, dime, profeta. Un hombre, ¿qué tú piensas de un hombre que tenía muchas ovejas y muchos rebaños y un pasto grande? Pero había uno de sus vecinos que tenía una sola ovejita y le quitó la ovejita y lo mató para quitarle su ovejita. ¿Qué tú piensas de ese hombre, mi hermano? Él no razonó. Él no razonó en nada. Y él no razonó en nada. ¿Y sabe qué sucedió? De una vez tiró juicio. Porque el hombre, olvídese, el hombre es lo que más rápido juzga al otro. Y él dijo: ese hombre es digno de muerte. ¿Y sabe qué le contestó el profeta? Ese hombre eres tú. Uf, qué fuerte. Que su propia boca dio la sentencia. Y muchas veces, mis hermanos, tenemos que no entrar en ese momento de ociosidad. Es por eso que la palabra, Jesús nos enseña que tenemos que estar con una constante búsqueda espiritual. En una constante búsqueda. ¿Por qué? Porque la ansiedad, la ociosidad, cuando tú no tienes nada que hacer, el enemigo te va a poner una prueba. Entonces, para que nosotros podamos caminar en lo sobrenatural de Dios, tenemos que entender algo, mis amados hermanos. Tenemos que entender que Dios nos está preparando en esta nueva etapa para que la iglesia pueda escalar en lo sobrenatural. Y dando un pequeño anuncio, tenemos que, mis hermanos, orar por lo que Dios está haciendo con nosotros, que nos propusimos una meta para lograr entrar a un nuevo templo. Y de esos $50,000 que estamos, que queremos reunir, ya nosotros tenemos, entre promesa y efectivo, tenemos unos $13,100. O sea que no ha empezado el año bien y ya tenemos casi un 25%, ¿verdad, Gregorio? Más o menos. Entonces, creo que ya Dios nos está dando con esto, diciéndonos: ustedes vamos a sobrepasar la meta. ¿Y por qué, mis hermanos, estoy hablando de lo sobrenatural de Dios? Y aquí hay un encabezado que dice: si caminas en lo sobrenatural de Dios, siempre irás en la dirección correcta. Hermanos, tenemos que direccionarnos en el Señor.
Tenemos que tratar de ponernos en el carril del Señor. Decía mi pastor, un tiempo que la iglesia estaba en un avivamiento, él decía, el tren va a salir, pero usted decide si se queda en el mismo lugar o va a subir en el tren y avanzará con nosotros. Pero mi pastor decía, ya no es tiempo de esperar, ya el tren va a salir de la visión, del propósito, del ensanchamiento. Y ahora ese tren ha llegado también a esta casa y está a punto de partir, pero está de usted si quiere subir o se quiere quedar. Ahora yo, como decía y comentaba en estos días, yo no puedo quedarme con usted. Yo tengo que avanzar. Yo no puedo quedarme, ¿verdad?, en su indecisión de quedarse estancado. Vamos a avanzar. Y vamos a avanzar con los que quieran avanzar. Entonces, mis hermanos, tenemos que caminar en la dirección. Y uno de los puntos muy importantes que vamos a tratar es, caminando en lo sobrenatural, es que siempre llegarán vientos contrarios. Tenemos que dejar esa mentalidad de que que si Dios está con nosotros, nada va a pasar. Que si Dios está con nosotros, los problemas no van a venir. Y yo sé que a muchos de nosotros, así como hace 23 años, había alguien que, ¿verdad?, que quizás lo hacía con toda la inocencia del mundo, pero en mi país había alguien que decía, ve si tú que tienes problemas, tú que tienes lucha, tú que tienes batalla, ven a Cristo y tus problemas se acabarán. Y yo sé que había buena intención. Yo sé que había, ¿verdad?, era un método de querer decir algo, pero lamentablemente el mensaje no era correcto. Porque cuando uno se convierte a Cristo con esta mentalidad de que ningún problema va a haber, de que todo se va a solucionar, y cuando tú te conviertes, entonces ahí es que tienes más problemas, más dificultades, se te levanta tu familia, se te levanta tus hermanos, te botan del trabajo y tú dices, pero me engañaron. ¿Entiendes? Porque, mis hermanos, el enemigo, decía un hermano, allá era algo que se daba muy común. Era que a veces los muchachos se enamoraban de una joven, de la joven más bonita de la calle, del barrio, pero ese muchacho nada más hacía convertirse a Cristo, y la muchacha que nunca le hacía caso, inmediatamente había una atracción. Pero ya los hermanos más maduros nos explicaban por qué sucede eso. Porque el enemigo no está detrás de tu cara. No es que tú eres más bonito, no es que tú cambiaste tu look o porque ahora usas camisa y corbata y te ves más bonito. No, el enemigo anda detrás de tu gracia, anda detrás de lo que Dios te acaba de dar. Y como Él quiere quitarte eso, el enemigo usa a cualquier persona. Entonces, mis hermanos, siempre llegarán vientos contrarios. Para que caminemos en lo sobrenatural, los vientos contrarios son parte de la dinámica. Y dice aquí en el verso 22 de Mateo 14, dice, y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Ese episodio sucedió después de los que Jesús alimentó 5,000 hombres, sin contar los niños ni las mujeres. Y de eso vamos a hablar en las semanas adelante. Jesús acababa de hacer un milagro. Y dice que Él le dijo a sus discípulos, oigan, suban a la barca, que iban para aquel lado del río, y le dijo, vayan adelante, que yo me quedo aquí para despedir, como dice el verso 22, dice, le hice traer la barca de él a la otra ribera, y dice que entre tanto que él despedía a ¿qué? La multitud. De verdad que a mí me impresiona Jesús. Me impresiona Jesús. Yo, mis hermanos, mírenme. Usted me mira a mí y va a mirar muchos defectos.
Hermano, usted me mira a mí, usted va a encontrar, claro, es que yo no soy perfecto, ni ninguno de los que estamos aquí, tampoco lo somos. Pero si algo hacemos es hasta que lleguemos a la medida ¿de quién? Del varón perfecto. ¿Quién es? Jesús. Y a mí me encanta cómo Jesús, en un acto de humildad, como él decía, que fue la única, de las pocas cosas que Cristo pidió, fue que dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Oye, si usted se va al verso anterior, habían 5,000 hombres, sin contar mujer y niño. O sea, aproximadamente, dicen algunos teólogos de la época, si usted lee el verso 23, el verso 23 de Mateo, usted se dará cuenta de que dice él que había alimentado alrededor de ¿quiénes? De 5,000 hombres, sin contar mujer y niños. Entonces imagínese usted este escenario. Toda esta gente, era un genterío. Me imagino que habían unos, qué sé yo, 12,000, 15,000 personas. Y él le dice a sus discípulos, ¿qué le dice? Él le dice, vayan ustedes adelante, le dice, vayan ustedes adelante, que yo me quedaré con la multitud. Si leemos aquí el verso anterior, dice aquí, el verso 20 dice, del capítulo 14 dice, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró en pedazos, y se llenó 12 canastas. Y lo que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y los niños. Entonces dice el verso 22 que el que estamos, y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, que se vayan hacia adelante, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Hermano, perdón que me río, pero es que me da risa cuando yo trato de imaginar ese escenario de más de 5,000 hombres. Vamos a quedarnos con los 5,000 hombres. Olvidémonos de mujer y niño. 5,000 hombres. 5,000 hombres en un lugar abierto. Y él le dice a sus discípulos, vayan a la barca, súbanse y vayan adelante, que yo me quedo despidiendo a la multitud. Hermano, yo me imagino eso en este tiempo. Y dígame usted, ¿qué predicador, qué conferencista multitudinario va a mandar a su equipo, a su gente, a que vayan y descansen y que adelante, que él se va a quedar a despedir la multitud? Dígame. Vamos a estar claros, mis hermanos. Una persona que tenga acceso a más de 5,000 personas, una persona que tenga el privilegio de que 5,000 personas le sigan, de que 5,000 personas estén detrás de él para buscar milagros, prodigios, esas cosas. Hermano, vamos a estar claros. No se va a quedar despidiendo la multitud. Y ahí es que me impresiona la personalidad de Jesús. De que él, siendo Dios, mis hermanos, siendo él Dios, no se creía superstar, no se creía superhombre, no se creía superior a los demás. Hermano, y nosotros, desde que Dios nos da un carrito más o menos nuevo, desde que Dios nos pone a vivir cómodo, de una vez tenemos ese aire. Queremos mirar a la gente ya por debajo. Porque quizás estoy en una posición mayor. Hermano, Jesús dijo a sus discípulos, vayan adelante. Y yo me quedaré despidiendo a la multitud. Hermanos, yo les voy a decir la verdad. Ese es el Jesús que yo le sirvo. Ese es el ejemplo que yo debo seguir. Y yo le di, mi esposa es testigo, y lo que han podido escuchar de mi boca lo han dicho, se lo he dicho varias veces. Mis hermanos, si aquí no quedara asiento, yo estuviera parado. Porque soy de los que piensa que el pastor no está para ser servido, aunque entiendo mi posición y mi lugar. Pero para mí, ustedes que vinieron hoy por primera vez tienen más importancia que yo.
Porque yo estoy aquí para ustedes y por ustedes. Dios me mandó a este país no para que ustedes me sirvan, sino para yo servirle a ustedes. Y aunque hoy somos pocos, menos de 100, cuando todos venimos, pero mañana cuando seamos 1000, yo quiero ser igual. Mañana cuando seamos 5000, yo quiero ser la misma persona. Mañana cuando seamos cuánto, no sé cuánto, ponga usted la cantidad. Yo no quiero ser inaccesible. Y yo le digo esto, mis hermanos, con toda la autoridad que Dios me ha dado. Dios me libre de ser inaccesible para la gente. Es verdad que habrá momentos que no podré. Es verdad que habrá momentos que estaré ocupado. Pero ese tiempo para la gente siempre lo voy a tener y lo voy a sacar. Porque Cristo era de la gente. Oiga qué actitud más humilde de Cristo. Vayan de adelante. Yo me voy a quedar a despedir la multitud. Es por eso que Pablo le decía en Romanos 12, no tenga más alto concepto de sí del que debe tener. Hermano, lo principal que un ministro que ministra la palabra debe saber es cuál es su posición, cuál es su llamado, cuál es la misión que Dios le ha delegado. Jesús dijo, yo voy a atender la multitud. Y dice el verso 23, despedida la multitud, dice, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Hermanos, todos vamos a tener ese momento de soledad. Todos nos vamos a sentir solos en algún momento. Hay soledad que son provocadas, pero hay soledad que son porque Dios lo ha permitido. ¿Para qué? Para encontrarte a ti. Hay gente que no puede estar solo. ¿Sabe por qué? Porque le da terror escuchar lo que piensa. Porque Dios habla tanto con ellos, pero son tan necios que quieren estar siempre acompañados de gente. ¿Para qué? Para no escuchar a Dios. Cuando la semana antepasada iba para New Jersey a llevar el vehículo a mi hermano, yo estaba insistiendo que mi esposa fuera, porque no me gusta viajar solo, ustedes lo saben, esa es una debilidad que tengo. Pero hubo un momento que estaba ya casi convenciendo a mi esposa que fuera conmigo. Claro, un viaje lejos, es recomendable hacerlo acompañado. Son 36 horas corriendo, unos 3000 y pico de millas. Pero algo me dijo en mi corazón, vete solo. Y yo ahí mismo, como cuando pensé eso, dije, bueno, es un momento entre yo y Dios. Y así lo dicen mis hermanos. Y yo no me sé, también que hay mucho compromiso. Y si tú te vas conmigo, se va a volver un nido todo. Tienes que quedarte, porque el primer problema que tenemos es el niño pequeño, con quien lo dejamos. Y a veces Isaac, ¿verdad? Uno puede irse 1 o 2 días, pero ya tantos días es bien incómodo para él. Entonces, me fui y ahí en el camino, mis hermanos, íbamos yo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en el camino, hermano, sonreí. En el camino lo disfruté el paisaje. Pero lo que más disfruté fue la presencia del Señor. Lloré, canté. Fueron 36 horas divinas con el Señor. Y dice aquí, mis hermanos, después de estar con más de 5000 hombres, despedirlo, dice que él se fue ¿a dónde? Al monte. Porque para uno, mis hermanos, caminar en lo sobrenatural, la oración tiene que estar presente. La búsqueda de Dios tiene que estar presente en tu vida. No podemos ver lo sobrenatural si no tenemos esa relación con el Padre. Y dice la palabra que él subió al monte y allá en el monte se puso a orar aparte. Y cuando llegó la noche, dice la palabra, él estaba solo.
y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era ¿qué? ¿Qué era el viento? El viento venía contrario a ellos. O sea que si ellos iban para acá, ¿a dónde lo mandó quién? ¿Quién fue que lo mandó al otro lado? No, por favor, ayúdenme. Ya yo voy a terminar, pero necesito que usted tenga claro este principio. ¿Quién lo mandó al otro lado? Jesús, Cristo. Y cuando fueron de camino, ¿cómo estaba el viento? Mis hermanos, esto es un principio eterno. Aunque Dios te mande a caminar, aunque Dios te mande a un lugar, no vayas a creer que el viento va a estar a tu favor. No vayas a creer que todo te va a salir bien. No vayas a creer que no vas a llorar, que no vas a disfrutar. No. Mis hermanos, aunque Cristo te mande a un lugar, van a venir luchas, problemas, porque para que se cumpla ese propósito, se van a levantar lluvias, vientos. Esto es un principio. Porque, a ver, mis hermanos, se lo digo por mí. Había un momento que yo pensaba que porque Dios estaba conmigo, nada me puede pasar. Y lo he dicho otras veces y lo vuelvo a repetir para que se acuerden de la historia. Y esa historia cuenta que había un concurso, el que dibujara el dibujo más que explicara qué es tener paz en el mundo. Y muchos dibujaron paisajes bonitos, tranquilos, con agua, en una casa. Todos dibujaron eso, pero hubo uno que dibujó una tormenta. Con las cayéndose los árboles, moviéndose el viento fuerte y mucha lluvia. Pero en medio de toda esa lluvia, en un hueco ahí, había un nido. Y en ese nido estaba la madre con sus pollitos, con sus pichoncitos. Había una ave y estaba ahí cubierto y tranquila. Y mientras fuera era el viento y el mar, el viento y el agua. Y esa pintura ganó el premio. Y muchos decían, pero no entendían cómo eso va a representar paz. Sí, porque él explicaba que la paz no es ausencia de problemas. La paz no es ausencia de situaciones. La paz es cuando tú puedes tener, en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, tú puedes tener tranquilidad. Pero hay gente que no puede tener ni una cosa así de prueba. Decía mi esposa que hay gente tan delicada que no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa, se ofende. Hay gente que no, tú tienes que estar de acuerdo en todo. Tú no puedes hablarle no, ni en un tono fuera, porque de una vez, entonces, no podemos, mis hermanos, ser así, porque van a venir pruebas. Tenemos que manejar ese carácter que a veces, se lo digo por experiencia, no había hombre más sensible que yo. Todos me han ofendido. Y no, mis hermanos. Y Dios me ayudó a mí a amar a la gente. Amar al ser humano, a entender que las cosas no es como yo las estoy mirando. Y hay que recordar, fue un principio que no ha ayudado a mí, a mi esposa, llegar a un acuerdo, es poder establecer el punto de vista. Porque si yo dibujo delante de mi hermano Gabriel, si yo dibujo aquí un 6 en grande, y le pregunto a Gabriel, ¿qué usted ve? Él me va a decir, veo un 9. Porque él está frente a mí. A donde él está en otra ubicación geográfica. Y por su posición, él no ve lo mismo que yo. Pero yo le voy a decir, es un 6. Tú ves un 9, pero yo escribí un 6. Para que Gabriel pueda ver lo mismo que yo estoy viendo, él tiene que moverse de donde está y ponerse en mi lugar. Y ese pequeño ejemplo es lo que me ha servido para yo aceptar ofensa, aceptar disgusto, poder decir a la gente, me sentí mal, pero te entiendo.
Me ofendí, pero te comprendo. ¿Por qué? Porque he podido moverme de mi posición y ponerme en el lugar de la otra persona. Y los que están casados, eso es un principio extraordinario. Que tu esposa vea un 9, pero tú veas un 6. Simplemente para que los dos vean lo mismo, muévase uno a donde esté el otro. Entonces, mis hermanos, siempre van a llegar vientos contrarios. Pero que Dios fue el que me llamó. Los músicos pueden pasar, ya voy a terminar. Pero que Dios fue el que me llamó. Pero que Él me dijo que lo hiciera así. Pero eso no quiere decir, mis amados hermanos, que no va a haber vientos contrarios. Que no va a haber situaciones. Que no va a haber tormentas. Oh, mis amados hermanos, tenemos que entender que aunque Cristo lo mandó a cruzar del otro lado, dice la palabra de Dios que se levantaron lluvias. Y les voy a decir algo, mis hermanos. Aunque Dios nos va a entregar este año, hermano, yo estoy convencido que en este año Dios nos entrega el templo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Pero eso no quiere decir que no va a haber batalla. Eso no quiere decir que no va a haber lucha. Eso no quiere decir que muchos se van a apiar de la barca, sí, otros se van a ir de la iglesia y no van a volver. Pero yo no me voy a detener, aunque vea los vientos contrarios. Si Dios me dijo avanza, yo voy a avanzar, aunque el diablo se levante, porque la plata y el oro le pertenece a Dios. Y si Él me mandó a este lugar, si Él me mandó a este lugar, y Él me dijo que me iba a dar un lugar propio en este, mire, yo lo voy a creer, aunque no tenga $1. Porque yo quizás no sé el método, pero yo creo en un Dios que usa muchos métodos. ¿O acaso todo el que Dios sanó de ceguera fue escupiendo y haciendo lodo? No, mis hermanos. Y eso es algo que usted tiene que sacar de su mente para poder entrar en lo sobrenatural de Dios. Para usted poder entrar en lo sobrenatural, tiene que dejar, aleluya, de mirar las cosas siempre como la ve. No, tiene que verla diferente. Aleluya, y esto le pasó a Elías. Elías no entendía y pensaba que Dios nada más se movía en el fuego, en el terremoto, en el viento recio. Y Dios le tuvo que decir, no, ven, aleluya. Cuando él llegó, en el viento apacible. Hay algo que le ha hecho mucho daño a la iglesia, y póngase de pie, con esto voy a terminar. Y es la tradición, lo regular, lo habitual, lo común, ha matado la iglesia de este tiempo. O yo me voy a detener porque hay pastores que tienen 25 años y no tienen templo. Y yo me voy a detener porque hay gente que hasta el día de hoy no ha avanzado en Dios. Y yo me voy a detener porque otro no ha podido lograrlo. No, yo no me voy a detener al ejemplo del otro. Yo me voy a marchar. Yo voy a marchar según la palabra de Dios. Y si Dios me dijo avanza, yo voy a avanzar. Si Dios me dijo camina, yo voy a caminar. Y si Dios me dijo la palabra se va a cumplir, aunque el diablo, el infierno se detenga. Aleluya. Aunque el infierno se levante, hay una promesa en la palabra de Dios que dice, el mismo Cristo dijo que la puerta del Hades, del infierno, no se levantará en contra de esta iglesia. Y esa iglesia somos usted y yo. Esa iglesia somos nosotros. Ningún infierno del diablo, ninguna oposición de Satanás no va a poder hacer frente. Aleluya. Yo no sabía que este mensaje era así. Se me fue el tiempo en el primer punto. Porque, hermano, esto es mucho. Y no hay tiempo, ¿no? Una prédica no da para explicar lo sobrenatural. ¿Saben por qué? Porque lo sobrenatural va a ser, tu mente va a ser así, tu
mente no va a captar lo sobrenatural. Porque estamos muy adaptados, acomodados a como nos han enseñado. Mis hermanos, para poder entender lo sobrenatural, lo que pasó con Pedro cuando caminó sobre el mar, su mente humana no lo concebía, pero él declaró la palabra. Él dijo: si eres tú, Jesús, ayuda, yo voy a ir donde ti. Y por eso comenzó a caminar. Si fue Dios que lo dijo. No importa cómo llegaste a este país. No importa la prueba que se te levantaron. El niño de mi hermano, de Alex, anoche me predicó el mejor mensaje que yo he escuchado en tiempos. Él predicó la palabra. No. Él me ministró la Biblia. No, pero me predicó. Cuando su padre me dijo: pastor, este niño vino conmigo y cruzó toda la selva. Oh, gloria a Dios. Este niño cruzó conmigo. Hermano, yo mire, búsqueme al niño, tráeme al niño. Voy a despedir, pero yo necesito que usted algo, lo que Dios quiere dejarlo dicho. Porque en este año, en lo sobrenatural de Dios, las quejas se van a acabar en esta iglesia. Como decimos en mi país, perdóneme si alguien se ofende, la niñería se va a acabar en esta congregación. Si usted quiere avanzar en Dios, va a tener que ponerse los pantalones, apretarse bien la falda y decir: yo voy a caminar en Dios. Aleluya. Y él aún no sabe predicar. Este niño me habló, Dios lo usó para que me hablara. Y es simplemente un niño. Cuando el papá me dijo que él vino con él por el desierto, por la selva de Darién, ¿verdad? Yo miré al niño y le dije: Señor, pero yo con 37 años no sé si sobreviviría caminando por esa selva tan peligrosa. Y comencé a acordarme, mis hermanos, de que yo llegué a este país en un avión, de que yo no caminé kilómetros para llegar aquí, de que Dios me ha dado, de que llegué vehículos, casa y ando con mi familia. Amado, de qué lucha yo no puedo decir que he
alcanzado porque su misericordia, ¿verdad?, me ha cubierto. Pero cuando miro el rostro de este niño que llegó a esta nación caminando horas, días, meses, mis hermanos, y está aquí atrás de un sueño humano, atrás, aleluya, de la hambre, quizás de la escasez y de los problemas que hay en su país. Su papá lo trajo creyendo de que aquí puede tener un mejor futuro, y es algo humano, es algo que se va a acabar, es algo que no es eterno, aleluya. Y este niño duró meses caminando una selva que podía morir. Y nosotros a la primera prueba ya estamos quejando, a la primera dificultad, ay, ya nos frustramos. El primer desacuerdo con mi hermano, ay, ya no quiero venir, ya no quiero avanzar. A la primera incomodidad que usted le diga algo que se incomode, ah, no, ya me voy de la iglesia. Hermanos, somos unos bebés muchas veces, somos unos niños, me incluyo yo primero. A la primera prueba nos queremos volver locos, mis hermanos. Y si este niño pudo caminar, avanzar, no se cortaron sus pies, quizás se cansó el momento. Había momentos que su padre lo cargaba, pero él caminó y estaba confiado porque su papá estaba con él. Así nos tiene Dios a nosotros. ¿Por qué no vamos a detener? Aleluya. Si el gran yo soy está con nosotros, ¿cuánto vamos a avanzar? ¿Cuánto vamos a avanzar? ¿Cuánto vamos a avanzar? Avanza, avanza, no te detengas, avanza. Oh, aleluya. Oh, gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Se acabó. Se le acabó el juego al diablo ya con nosotros. Se le acabó de estar quejándonos por cosas que no tienen importancia. Es tiempo de que sirvamos a Dios con carácter. Porque lo que Dios nos va a dar no va a ser una visa, ni una residencia, ni una ciudadanía americana. Lo que Dios nos va a dar es algo eterno. Lo que Dios nos va a dar no se acaba. Lo que Dios nos ha dado es la ciudadanía del cielo. Aleluya. Para que estemos con Él toda la vida. Oh, Dios mío. Alguien me puede entender. Alguien me puede comprender. Que si un niño cruzó una selva por un sueño americano, ¿cuánto estamos dispuestos usted y yo a sacrificar por la herencia de Dios? Oh, gloria a Dios. Aleluya. Dios está aquí. Y voy a aprovechar el momento. Si alguien no ha aceptado a Cristo, quiero que todos cierren los ojos. Todos cierren los ojos.